Muy buenos días, bienvenidos a esta clase de literatura, chicos. Bienvenidos a una clase conjunta, una clase que decidí trabajar con cuarto y con quinto año, ¿ok? Como varias de estas clases, ¿no? Porque los considero que están a un nivel bastante similar, ¿ok? A nivel de algunos temas, en temas que no creo que estén tan parejos, bueno, prefiero trabajarlos por separado. Por eso es que a veces ven que hago estos videos así para cuarto y para quinto año. Por otra parte, porque no estamos trabajando al pie de la letra con el libro, que como son cuarto año no tiene libro, la mayoría de quinto tampoco tiene libro, eso me da a mí cierta libertad, si bien me guío del libro, pero me da cierta libertad para romper el molde y bueno, como en este caso un tema que no está en el libro, pero que considero que es interesante y básico en todo conocimiento literario y cinematográfico. Ya ustedes saben que si fuera por mí, yo llamaría la materia de comunicación, gramática, o llamaría lingüística, literatura, razonamiento verbal y cine, porque es un arte bastante esencial en la cultura popular actual, ¿no? Como les digo, para muchos es más interesante el cine que la literatura, ¿no? Y al menos están viendo un arte, por lo menos les gusta un arte, que es lo más importante, no tiene que ser siempre literatura. Pero bueno, van de la mano los dos y por eso siempre los voy a llevar así. Este tema también permite relacionar el cine y literatura, ¿okay? Ya van a ver por qué. Creo que de alguna manera todos cuando vemos una película, cuando leemos un cuento, una novela, siempre nos gusta que nos impacte, que nos asombre. Siempre estamos esperando algo que nos saque de lo común, que es algo que nos fascine, que nos encante, un giro, ¿no? Y eso se lo debemos en cierta medida a que pertenecemos a una generación a la generación del asombro, ¿no? La generación que es de lo fantástico, de la contradicción, de lo paradójico. Entonces, de alguna manera tenemos todo dentro de nuestra ideología sembrado esa semilla, ¿no? Y una de las formas de sorprendernos, de impactarnos, que magistral, una de las mejores formas que hay, es este paradigma, es este modelo de la doble historia, chicos, que no es otra cosa que una técnica subversiva a nivel narrativo. ¿Okay? ¿Por qué es subversivo? Subversivo porque es rebelde, porque es fuera de lo común, porque va en contra de lo normativo. ¿Okay? No todas las historias van así. Si bien hay muchas historias que nos sorprenden, que siempre toman giros inesperados, eso es una cosa, esta historia es mucho más compleja y más completa. ¿Okay? Porque esta no es un giro inesperado. O sea, el giro inesperado ya estaba preestablecido desde el comienzo en el paradigma de una doble historia. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? En cuanto a la definición del paradigma de la doble historia, es que es una técnica narrativa, es una forma de contar la historia. Esta no interfiere en el género. La historia puede ser de ciencia ficción, puede ser de horror, de humor, de cualquier género literario, ¿no? Puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una película, puede ser un cortometraje. Pero una forma de contar la historia, de estructurarla, ¿okay? Allí sí está o sí interviene el paradigma de la doble historia, que como su nombre lo indica, cuenta dos historias a la vez, cuenta dos historias simultáneamente, es decir, es una historia compleja y compuesta, que al final logra crear impacto en el lector o en el caso del cine, en el espectador. Lo resumimos en el receptor. ¿Okay? Es una técnica narrativa que cuenta dos historias para impactar, para asombrar al receptor, sea el lector en el caso de la literatura o sea el espectador en el caso de una película. Dentro de sus características o entre sus características, chicos, decidí trabajar con tres. La más clara es cómo se estructura toda paradigma de la doble historia. Todo paradigma de la doble historia se caracteriza porque nos cuenta dos versiones, chicos. Una historia superficial y una historia secreta, que yo también lo llamo sinónimo a nivel de sinónimo, una versión ilusoria y la versión verdadera. ¿Okay? Nos cuenta dos historias a la misma vez. Cuando estamos leyendo una historia del paradigma de la doble historia, vamos a leer, chicos, la historia superficial, pero en el trasfondo, subrepticiamente, es decir, escondido por debajo de esta historia, también está transcurriendo la otra historia secreta.
¿okay? Siempre va a estar allí presente. ¿Okay? Las dos historias están siendo contadas a la misma vez, pero nosotros no nos damos cuenta porque es una técnica del autor, una técnica magistral. ¿Qué quiere? Juega con nosotros, juega con el lector o juega con el espectador. Lo voy a colocar aquí, ¿no? Lector, a ver, juega con el lector, a ver, por eso resumo el receptor mejor, ¿no? Y juega con el espectador. ¿Okay? Juega con el lector y juega con el espectador, porque nos está contando una historia que no es la verdadera, que es la ilusoria o que no es la versión completa, y también nos está contando la otra, pero solo al final, casi al final o al final de la historia es cuando el autor decide develar la otra historia que siempre había sido contada y nos damos cuenta de que nos engañaron, de que felizmente nos engañaron, porque la idea es engañarnos, la idea es jugar con nosotros, jugar en el buen sentido de la palabra, es decir, que seamos lectores cómplices, que nos sentamos atrapados y más identificados con la historia, que nos asombre, que nos interese, ¿okay? Que nos sorprenda. Y que por supuesto es una técnica muy utilizada en literatura y en el cine. No sé si ustedes recuerdan que les leyeron Juan y Ludovina, el cuento del niño de otro vago más, que se enamora de una vaca, y ese cuento juega con, o utiliza el paradigma de la doble historia. En principio nos hace creer que es un niño que está enamorado de una mujer y pensamos que es una mujer mayor, y al final nos duele la historia que siempre había estado ahí porque siempre nos había dado detalles de la historia en la cual estaba enamorado de una vaca. ¿Okay? Y ahí al final nos asombra, nos hace reírnos, pero esa es la esencia, ¿no? La gracia de hacernos creer una cosa para al final mostrarnos lo que realmente es. Como ocurre con la película El Ilusionista, una película que es protagonizada por Edward Norton y Jessica Biel, ¿okay? Donde nos hacen creer en la historia de que Jessica Biel, la protagonista, muere asesinada a mitad de la película por el villano y el antagonista de la historia, y al final todo fue un montaje de esta Jessica Biel y del ilusionista, del propio Eisenhower, que es el personaje principal, para hacernos creer y hacer creer al antagonista de que él había matado a esta chica, pero todo fue un engaño para ellos poder desaparecer y escaparse y vivir una nueva vida juntos, porque obviamente ella estaba comprometida con este varón, con este ser de la nobleza que no lo iba a dejar libre nunca por la vía natural, y entonces lo mejor era escaparse. Crearon toda una ilusión, no solamente porque es una película de magia, sino porque nos crean una versión ilusoria donde nos engañan hasta que al final nos muestran lo que realmente ha pasado. Entonces esta película, que es bastante interesante, también utiliza el paradigma de la doble historia, y como esta hay muchísimas películas. Ajo, de Fight Club también tiene el paradigma de la doble historia, por si acaso, ¿okay? Que es mi película preferida de todos los tiempos, y de todo tiene esa película, así como de todo en Don Quijote de la Mancha. Como literatura moderna, para mí de todo hay en el cine, en The Fight Club, estuve la pelea como película contemporánea. Entonces es muy utilizada en la literatura, como les acabo de decir, y es muy utilizada en el cine. ¿Qué cuento tienen que haber leído para analizar? En este caso que vamos a analizar, como siempre trato de utilizar un ejemplo, el cuento Nocturno, ¿okay? De Luca García París, un cuento venezolano o de un escritor venezolano que también es bastante interesante, ¿okay? Porque la historia transcurre en un diálogo entre Soler, que es un bartender o el dueño de un bar, y Sandoval, que es un asiduo cliente y que está pasando por un problema bastante profundo porque se está divorciando de su mujer, ¿no? Pero a la vez él está contando o le cuenta a Soler todas las cosas extrañas que le están sucediendo y que están sucediendo en el edificio, ¿no? Como intentaron, por ejemplo, cómo intentaron atracarlo a él en plena dos sucesos importantes, ¿no? Cómo lo atracaron en su casa, en su cuarto, incluso pasó algo fantástico, sobrenatural, un hombre tocándole la puerta de la ventana, que quiso atracarlo y de repente le cayó una gavera que lo mató en seco y no sabemos quién fue. También cuando presencia que otro hombre lo escabolista trató de violar, estaba tratando de violar a una chica, o le iba a violar a una chica en pleno edificio, él venía borracho de ver todo eso, vio la escena, y luego una persona, una mujer, con guantes y una pistola mata a este hombre, ¿no? Son cosas fuera de lo común que en apariencia no muestran nuestra superficial, o sea, unas muertes misteriosas por una especie de héroes anónimos, ¿no? que
Soler desconoce y que le está contando, que Sandoval desconoce y le cuenta a Soler para desahogarse con él, ¿no? Y resulta que la historia secreta en la que se ve transcurrido es que Soler sabía todo lo que estaba pasando, ¿no? Sabía todo lo que estaba pasando porque era parte de esa banda de héroes anónimos, de antihéroes, ¿no? Porque son héroes que hacen cosas fuera de las reglas para poder combatir el crimen, como matar, como asesinar, como tomar la justicia por sus manos, que es algo que crea una ambigüedad moral, ¿no? No sean héroes completamente nobles, bondadosos, pero a la vez hacen algo heroico, ¿no? Por la forma de contar la historia nos hace creer una cosa y al final nos asombra cuando nos damos cuenta que este propio Soler es el líder de esta banda de héroes anónimos, ¿ok? Y que en realidad la historia era esa, pues que él era el líder y simplemente escuchó a Sandoval desahogarse con algo que ya sabía, que de hecho él había creado. Entonces este es el paradigma de la doble historia, chicos. La historia superficial, la historia secreta. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Reconocer, ¿okay?, cuándo se da esto y diferenciar de una película o un cuento que tiene un giro inesperado. ¿Okay? Un giro inesperado puede ser el cuento de la gallina degollada, ¿okay?, de Horacio Quiroga, cuando los niños, los cuatro idiotas, como tristemente se le dice, ¿no?, los 4 niños que estaban enfermos, deciden matar a su hermanita Marta, degollándola tal como lo habían visto en la gallina. Pero esto no es algo que siempre se había estado gestando, que siempre había estado ahí. Esto es un giro inesperado, dramático y macabro que toma las acciones que nos impactan. No es lo mismo un giro inesperado que una doble historia, es decir, una historia que siempre había estado ahí, que ha sido pensada, fríamente maquinada por el autor de la historia, para al final sorprendernos. ¿Qué sucede? Que cuando analicemos la historia tenemos que darnos cuenta de que los detalles de la doble historia siempre estuvieron ahí, o sea que siempre nos estuvo contando dos historias. En este caso, por ejemplo, Soler y Sandoval estaban conversando, pero Sandoval estuvo contando dos historias, la historia de Soler y la historia de él, las dos versiones, pero que no conocíamos, sino solamente al final, cuando Soler devela su identidad secreta, que siempre había estado allí. ¿Okay? Entonces, en resumen, es una técnica que ya se ha vuelto bastante popular en el cine, en la literatura, ¿okay?, y que creo que va a estar por mucho tiempo porque es una forma muy interesante, fascinante de presentar y de mostrar la historia, y que siempre creo que se va a estar redefiniendo. Hay una película llamada Basic, se llama Básico y Letal, y es con John Travolta, y no es Morgan Freeman, es Samuel L. Jackson, ¿okay?, que es el personaje que hace de Fury en Los Vengadores. John Travolta también es un actor conocido. Esa película a muchos no les gustó, de hecho yo se la mostré una vez a un grupo de estudiantes y la criticaron ferozmente, pero a mí me parece una película muy interesante porque rompe este esquema y no te presenta dos versiones, chicos. Les presenta hasta 5 o 6 versiones de la misma historia que al final nos suman un enredo y confusión total. Quizás creo que ahí en ese abuso de versiones es lo que puede confundir demasiado al lector y puede fastidiarlo. Para mí me encantó y todavía me hace pensar cada vez que recuerdo cuál era la versión ilusoria, cuál era la versión verdadera. Se llama Basic, o se escribe Básico Letal, no sé si la podrán conseguir por allí. La he visto en televisión, la he visto en TNT creo, pero también la recomiendo, ¿okay? Pero si están dispuestos entonces a pensar bastante. Si les parece mala, chévere, chicos, la sigo recomendando porque me parece bastante interesante. Pero como películas como esta hay muchísimas, ¿no? El Gran Truco con Hugh Jackman y con Christian Bale, una película de Christopher Nolan que también es excelente y que pone en práctica esto. Y no digo más porque si digo o sigo recomendando películas o cuentos es una especie de spoiler, ¿no? Porque ya van a estar esperando cuál es la historia secreta siempre. Entonces, un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado esta clase.